obvio deben saber, se informaron las notas del parcial. Creo que lo dejé claro en el correo. Los que tienen 60 o más ya aprobaron, así que bueno, ya directamente pasan a la segunda parte de la cursada de la materia. Los que están entre 50 y 59 van a tener un pequeño trabajo que lo llamamos recuperatorio, que bueno, se lo vamos a estar enviando en esta semana, más cerca del viernes. Y bueno, los que están por debajo de 50, bueno, directamente quedan libres, sabiendo, bueno, no hay ninguno acá de los que está escuchando ahora, pero bueno, sabiendo que, como dijimos en la primera clase, no se pierde las actividades que se han realizado hasta ahora, digamos, ¿no? Tanto el foro como el práctico, queda por 2 años. Básicamente a ustedes lo que les digo es que bueno, ya empieza lo que sería la segunda parte de la cursada. Hoy terminamos la unidad 4 con Elliot Jack, que nos queda como último nombre, digamos, y último concepto, hablando de la organización requerida, que es lo que vamos a hablar hoy, para terminar lo que es el liderazgo organizacional de la unidad 4, y ya a partir del miércoles empezamos con la unidad 5. Ya lo hablé, pero por la duda ahora lo sigo aclarando. Ya después en esta segunda parte, lo que hay como actividades es un foro, que también se va a estar largando entre el viernes y el fin de semana. Y hay un práctico que, a diferencia del práctico 1, que era individual y de lectura, y respuestas a algunas preguntas, digamos, específicamente de la bibliografía, en este ya no, es de articulación. Es decir, digo solamente esto, ya después cuando bueno, publiquemos el práctico, lo lean y tengan alguna duda, bueno, ahí la estaremos aclarando. Y bueno, y no mucho más, empezamos así, no se nos va mucho más tiempo. Voy a compartir pantalla. Perfecto, bueno. ¿Están viendo? Vamos a empezar por la primera. ¿Se ve claro? Sí, profe. Bueno, bárbaro. Bueno, último tema de la unidad 4. Yo dejé para lo último, y que bueno, quedó justo. La mayoría de los cuatrimestres, algunos cuatrimestres entra Elliot Jack dentro del parcial, y la mitad, la otra mitad no. En este caso, para este cuatrimestre no entró, así que es lo primero que damos una vez iniciado la segunda parte, digamos, ¿no? Del cuatrimestre. Elliot Jack, les cuento mínimamente, porque ustedes no lo conocen, no sé, a lo mejor algunos lo conocen, pero bueno, lo común es que no conozcan absolutamente nada de Elliot Jack. Básicamente, Elliot Jack fue, por un lado, un médico y psicólogo, pero ejerció poco la medicina, y la psicología vamos a decir así, que la ejerció dentro de lo que es el campo laboral. Dentro de lo que es el campo laboral, específicamente en grandes organizaciones. Digamos, ¿no? Por ende, yo le podría decir, la experiencia de él, práctica de consultoría y también de lo que tenga que ver con los libros que escribió,
está relacionada específicamente a prácticas en organizaciones y casi diría a gestión de recursos humanos en organizaciones. Si bien casi que el término gestión de recursos humanos casi que no lo utiliza en ningún libro, pero sin lugar a dudas las distintas cosas que él va trabajando en cómo desarrollar una organización eficiente, en gran parte, si bien uno podría decir que en términos generales él trabaja lo que es el management o la forma de organizar y liderar una organización, pero bueno, en muchas cosas que él trabaja son herramientas y cuestiones propias de la gestión de recursos humanos. Obvio, no vamos a ver en profundidad este autor, obvio, ¿no? En una hora y cuarto no lo vamos a ver en profundidad. Yo en realidad le hago un pantallazo de lo que es el trabajo y en dónde puso el foco Elliott Jaques en toda su vida, porque estuvo trabajando hasta el último año en que murió. Y después vamos a ver puntual y específicamente lo que él denomina las prácticas gerenciales o las prácticas de liderazgo gerencial, digamos, ¿no? En eso lo vamos a estar apoyando, enfocando, y eso es lo que desde la cátedra nosotros le pedimos a los alumnos que lo conozcan y que sepan interpretarlo. Pero bueno, para saber de dónde viene es que hacemos toda esta introducción, digamos, ¿no? Por ende, básicamente él nació en Canadá, su formación la hizo en Inglaterra, y después trabajó mucho en distintas organizaciones, fundamentalmente multinacionales, tanto en Australia, en Estados Unidos y en Canadá, digamos, ¿no? Él al final terminó viviendo en Estados Unidos, pero bueno, su experiencia de trabajo estuvo más o menos en esos países que eran los países donde estaban las casas centrales de las empresas, donde él trabajó. Una de las cuestiones que a lo mejor lo ata también con Argentina es que Elliott Jaques trabajó en Argentina, digamos, ¿no? Es decir, Elliott Jaques en la década del 90 fue uno de los que realizó toda la reconversión de lo que hoy es la FIP, es decir, la administración de fondos de impuestos. El cambio organizacional que tuvo, antes se llamaba DGI, Dirección General de Impuestos, el cambio que tuvo en la organización, que pasó fundamentalmente de una descentralización, de un cambio tecnológico importante en la década del 90 y de un cambio organizacional muy importante, bueno, fue fundamentalmente liderado por esta persona, digamos, ¿no? Con un grupo de, llamémosle, discípulos o bueno, personas que se formaron con él, de Argentina también, digamos, ¿no? Es decir, con dos personas que eran los líderes acá en Argentina. Y eso generó que, a ver, este modelo que en realidad tiene muchas herramientas para implementar cambios en la organización, a modo de consultoría, digamos, tuviera en Argentina, a partir de estas personas formadas por él y que habían coincidido en muchos trabajos con él, verdaderamente hubo muchas organizaciones que tomaron o todo o algunas cosas de los instrumentos, de la herramienta del modelo de Elliott Jaques y la llevaron a cabo dentro de las organizaciones. Si vemos acá en Rosario, por ejemplo, la segunda, San Cristóbal, es decir, compañía de seguros, ambas trabajaron con el modelo de la organización requerida de Elliott Jaques, digamos, ¿no? Caramuto, una empresa también, es decir, de servicios sociales, que se
se expandió a otros negocios, bueno, también tomó como modelo para su cambio organizacional esto que define y desarrolla Elliot Jaques, digamos, ¿no? Es decir, por ende, este autor, y fundamentalmente el modelo, llevado a cabo, insisto, por gente que trabajó, gente argentina que trabajó con él, bueno, en Buenos Aires hay muchas empresas más, digamos, ¿no? En donde esto también se trabajó. Verdaderamente en Argentina muchas organizaciones tomaron este modelo. Que insisto, tomar este modelo no quiere decir que lo defina una organización de manera totalmente distinta, pero sí el modo de organizar ciertas cuestiones, el modo de, por ejemplo, evaluar el personal, el modo de definir objetivos, el modo de evaluar el potencial de las personas para el futuro desarrollo de la organización, lo puede hacer de distintas maneras. Bueno, muchas empresas eligen este modelo, digamos, ¿no? Es decir, este modelo de Elliot Jaques para hacerlo, digamos, ¿no? Y verdaderamente, yo que no estuve en organizaciones implementando, pero sí vi organizaciones donde esto ya estaba funcionando y puedo decir de que en las dos que estuve con bastante éxito, digamos, ¿no? Cuando digo éxito es que verdaderamente en relación a lo que uno lee en los libros, ve que funciona en la práctica. A eso yo le llamo éxito, ¿no? Es decir, que un modelo que entre comillas puede ser teórico, por más que ese modelo se basa en la práctica del que lo escribe, pero bueno, muchas veces eso, llevarlo a otro tipo de organización, otra cultura, como puede ser una cosa es trabajar este modelo en una empresa australiana, canadiense, y otra distinta en una organización argentina, pero bueno, uno ve que también puede dar resultados, digamos, ¿no? Esta segunda diapo, yo lo que pongo acá es un glosario para que ustedes, obvio, no le iba a poner todo el libro de la organización requerida para que ustedes lo lean, digamos, ¿no? Solamente les puse un capítulo que más o menos habla de todas las herramientas que él tiene, digamos, o que él desarrolla para lo que es, bueno, implementar su modelo, digamos, ¿no? Lo que él tiene, estos autores tienen distintas cuestiones como que tienen que ver con su rasgo característico o algunos rasgos, alguna impronta que quiere dejar en su libro. Bueno, Elliot Jaques es mucho de, primero, utilizar conceptos muy específicos que solamente sirven para su modelo, y lo otro de trabajar con siglas después, es decir, lo explica en las primeras hojas, en las primeras páginas, y después en todo el libro utiliza las siglas, nada más, digamos, ¿no? Bueno, una de ellas es, por ejemplo, este concepto, jerarquía de respondibilidad, no está mal escrito, por la duda, no está mal escrito, él lo denomina así, respondibilidad gerencial. Voy a hacer la traducción. ¿Qué significa esto? Básicamente significa la jerarquía de la posición, digamos, ¿no? ¿Y por qué trabaja este concepto? Porque para él es muy importante que quede bien definida en una organización, en toda organización, de qué se hace cargo un puesto de liderazgo. A ver, uno podría decir, y genéricamente se puede hacer cargo de lo que dice el puesto, bueno, pero que quede bien delimitado cuál es su grado de responsabilidad y dónde empieza y dónde termina, digamos, ¿no? Y fundamentalmente que quede bien delimitado su grado de responsabilidad, tanto de él para con sus colaboradores, pero también su grado de responsabilidad para con el que sería su superior, digamos, ¿no? Por eso él le da a este concepto un nombre propio, digamos, y, si se quiere, extraño, pero en realidad tiene que ver con esto, digamos, ¿no? Claro, esto lo explica en las primeras hojas del libro y después
cuando se refiere a esto, no pone jerarquía, responsabilidad gerencial, sino pone JRG. Después tiene algunas otras que son, bueno, obvias para el que la entendió del principio, digamos, ¿no? Que lo leyó del principio. Pero bueno, cuando pone GDG, está hablando del gerente o del superior del líder, vamos a llamarlo así de esta manera. Y lo mismo cuando pone SDS, subordinado del subordinado, digamos, ¿no? Esto lo utiliza fundamentalmente porque él trabaja mucho ciertas cuestiones, por ejemplo, de supervisión de tareas o de evaluación de las personas, que cierta responsabilidad tiene que estar a cargo de el jefe directo, vamos a llamarlo, hoy técnicamente no, en la generalidad la llamamos así, el jefe directo, y que en otras, para otras cosas, es necesario que lo evalúe, analice y decida cosas el jefe de este jefe, digamos, ¿no? O el superior de este jefe. Por ende, como está usando en su libro muchas veces esto, digamos, ¿no? Estas dos escalas, es que lo abrevia con esas siglas. Después, otro de los conceptos que también él usa mucho es esto, ¿no? La asignación de tareas, que él la resume con esa sigla. Ahora, ¿a qué llama él asignación de tarea y por qué le da importancia a esto? Yo acá sí coincido plenamente con él. Él le da importancia en lo cual, para él, la función de un líder es que conozca en detalle cuál es la cantidad de tarea que tiene cada uno de sus colaboradores, que también conozca en detalle y, por supuesto, supervise, observe y, de última, ayude o asista en la calidad que tenga que tener lo que hace, el trabajo que realiza cada uno de sus colaboradores. Cuando hablamos de calidad, lo podemos ver desde distintas aristas, digamos, ¿no? Es decir, la calidad en cuanto a la calidad de, no sé, el contacto y la comunicación que tenga con personas para lograr realizar el trabajo, la calidad de, por ejemplo, la información o el informe que produzca, la calidad en cuanto a rapidez para resolver distintos tipos de problemas. Bueno, supuestamente un jefe, para ellos, Jack, si alguien, ante la pregunta, ¿qué hace este colaborador? Pueda decirlo, pero con total claridad y rápidamente, hace esto y esto. Y ante la segunda pregunta, que es, ¿y de qué manera lo tiene que hacer? ¿O cuáles son los indicadores de calidad, digamos, ¿no? de trabajo, que está haciendo bien el trabajo? Perfectamente en 3, 4, 5 indicadores, o 3, 4, 5 frases, también el jefe tendría que tener total claridad para definir, mira, estos son los estándares de calidad que tiene que tener este trabajo, digamos, ¿no? Y que yo evalúo, superviso y asisto para que puedan llegar a ese nivel, digamos, ¿no? Y el otro tiempo es, o la otra variable es tiempo, digamos, ¿no? Es decir, justamente poder evaluar en sus en sus colaboradores, bueno, el cómo se equilibra esta cuestión del volumen de trabajo, la calidad que se le va a pedir y el tiempo, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta de que ustedes a lo mejor esto ya lo ven en su propio trabajo, lo que están trabajando, de que más en un puesto de trabajo, por ejemplo, de un profesional, una jornada de trabajo puede estar dividida entre tareas específicas o funciones específicas, vamos a decirlo así, de escritorio, leer un correo electrónico, mandar, generar un informe, ingresar datos al sistema, tareas específicas que
que pueden ser de interacción con otros, tener una reunión para ver, a coordinar en qué tiempos y de qué manera voy a tener la información, tener otra reunión para reunirme con un equipo de trabajo para algún problema, resolver algún problema del proceso de trabajo, que a lo mejor a mí en mi puesto me toca de manera indirecta o solo parcialmente, pero bueno, como estoy dentro de ese proceso, invierto tiempo de mi jornada de trabajo para aportar en este análisis de mejora, digamos, ¿no? Por ejemplo, en consecuencia, el que distribuye, evalúa y dice, bueno, metele con esto, hace tal cosa. En algunos casos, por supuesto, anda todo este día a tal capacitación o a tal jornada que va a ser importante para vos. Bueno, el jefe, él ya no utiliza la palabra jefe, utiliza la palabra siempre gerente, pero bueno, más allá de la función y la jerarquía, digamos, ¿no? Por ende, el que gerencia, ahí esa sería quizá la palabra justa, debe tener una claridad importante sobre estas cosas. Por ende, cuando él habla de asignación de tareas, no es solamente decir, mira, che, haceme esto, sino es algo mucho más abarcativo y mucho más específico que tiene que ver con conocer estas tres cosas. Y la barrita que está ahí, en cantidad, calidad y tiempo, la barrita es recurso, es decir, también el líder lo que tiene que darle, proveerle a la persona, a su colaborador, son los recursos necesarios para poder hacer la cantidad de tareas, para poder hacerla en la calidad que se requiere en esa organización o para ese puesto, y que tenga el tiempo para dedicarse y poder terminar ese volumen de tarea y en esa calidad, digamos, ¿no? En consecuencia, cuando hablamos de asignación de tareas, que, vuelvo con esto, lo tiene que manejar enteramente el gerente, bueno, de eso se trata y lo maneja con esa fórmula. Por ende, cuando ustedes, si en algún momento de la lectura esto se refiere a esto, al CCT/R, bueno, se refiere a la asignación de tareas. Después, otra de las herramientas que utiliza él para todo lo que tiene que ver con la organización es el concepto de capacidad aplicada. Y cuando hablamos de este concepto para él de capacidad aplicada, tiene que ver con, fundamentalmente, él parte de la base de que tenemos que poner en puestos de liderazgo, y insisto, uno puede abrir un poquito más y puede abrir un poquito más esto y puede decir en cualquier puesto. Pero bueno, obvio, él trabaja mucho en organizaciones los puestos de liderazgo. Ojo, los puestos de liderazgo desde el jefe, que a lo mejor tiene un grupo de 3 o 4 personas a cargo. Para él ya es alguien que gerencia. Y por ende, para eso, él lo que sostiene es que una persona que ocupe un lugar de liderazgo, tenemos que evaluar que tenga la capacidad para afrontar los problemas que debe afrontar en esa posición, digamos, ¿no? Él también tiene, vamos a decir así, una visión que es desde el sentido común, pero él la trabaja mucho, digamos, ya que la trabaja mucho y la trabaja con herramientas específicas. Él sostiene de que, obvio, las posiciones, cuanto más suben en jerarquía, uno podría decir, bueno, si ve la organización como una pirámide, cuanto más subo en la pirámide, más compleja
es la posición y más complejas son los problemas que tengo que enfrentar y resolver en esa posición, digamos, ¿no? En consecuencia, él ata esto a que las personas que ocupen estas posiciones tienen que tener un nivel de capacidad para poder resolver esta complejidad que tiene en cada puesto, digamos, ¿no? Dicho esto, él dice, bueno, pero ¿y cómo voy a evaluar la capacidad de la persona, digamos, ¿no? Porque a partir de eso alguien puede decir, bueno, esta persona tiene capacidad para ser un líder, vamos a ponerlo ahora sí en los puestos jerárquicos que uno comúnmente ve en las organizaciones, para ser un jefe, donde tenga 4 o 5 personas operativas, administrativas, técnicas, suboperarios, como colaboradores, pero no tiene la capacidad, no va a tener la capacidad para ser un gerente, una gerencia media, donde ya lo que va a tener a cargo son colaboradores jefes, digamos, ¿no? Por ende, los que va a tener a cargo ya son líderes de áreas operativas, digamos, ¿no? Bueno, y así podemos seguir subiendo. Imagínense que él estuvo en organizaciones donde había 7 a 11 niveles jerárquicos. Entonces, el que sostiene, y ojo, no lo sostiene él, lo sostienen también muchos otros autores, solamente que él lo terminó definiendo en un modelo, digamos, esto. Él dice, tenemos que asegurarnos que las personas que pongamos en una función, en un rol específico de liderazgo, tengan la capacidad para afrontar los problemas de ese rol, digamos, ¿no? Porque si no hacemos esto, cuando dicen no hacemos esto, o lo hacemos mal, elegimos la persona que no tiene la capacidad para afrontar la complejidad de los problemas de ese rol, lo que vamos a tener es una persona que va a fracasar en esa función, y desde ya ese fracaso genera un ruido en todo el proceso donde impacte esa posición, en todos los procesos donde impacten esa posición, digamos, ¿no? En consecuencia, él a veces decía, en una organización yo puedo tener 60, 70 posiciones de liderazgo. Si yo tengo ruido en 10, 11 posiciones de liderazgo, que uno diría, bueno, de 70 tengo ruido, cuando digo tengo ruido es tengo personas que no tienen la capacidad para manejarse de manera eficiente en lo que pide ese rol, uno diría, bueno, no habría tanto problema. No, él dice, si yo ya tengo de 70 a 10 y seguramente voy a tener ruido y problema en toda la organización. Por ende, él ponía el acento, uno de los acentos que ponía es, tenemos que elegir a las personas con las capacidades necesarias para la función que va a ocupar. Y obvio, él también tenía otra regla, es decir, que también esto la tienen otros autores, que si cuanto más arriba cometemos errores, dentro de la pirámide, cuanto más arriba cometemos errores, por ende, cuando te pongamos más arriba, alta gerencia, directorio, más arriba, personas que no están, digamos, con la capacidad para manejar la complejidad de esa posición, claramente más ruido va a ser ese déficit, digamos, ¿no? O esa ineficiencia. En consecuencia, por ende, para él es muy importante poder tener herramientas para evaluar de manera fehaciente la capacidad de las personas. Por un lado, evaluar la complejidad del puesto y por otro lado, evaluar la persona. Si la persona tiene la capacidad para responder a los problemas, a la complejidad de los problemas que va a tener este puesto, digamos, ¿no? Por ende, ¿cómo lo hace él? Obvio, como les dije, no nos vamos a meter porque cada una de estas cosas es como para, bueno, en algunos casos es un librito, digamos, ¿no? Es un libro que él hace específicamente, pero bueno, en esta cuestión de cómo evalúo la capacidad aplicada, él dice,
la evalúo con 3 variables específicas. Por un lado, la complejidad del procesamiento mental. A ver, esto es puntualmente una herramienta que él tiene. Cuando digo una herramienta, es una técnica. Es una técnica que él tiene, casi diría una especie de test que él tiene, que voy a hablar brevemente de esto, es decir, que a partir de lo que expresa la persona y de qué manera fundamenta algo, de manera oral o de manera escrita, por ende, la claridad para ejemplificar un tema o fundamentar un tema, de cómo relacionar distintos conceptos, de cómo esos conceptos relacionarlos a un nivel y después relacionarlos cuando yo hablo de otra cosa y los comparo con estos conceptos, digamos, ¿no? Bueno, hay todos distintos niveles como de, que él llama análisis del discurso, que él allí puede evaluar la complejidad del procesamiento mental, por ende uno podría decir la capacidad cognitiva que tiene la persona de poder resolver problemas de mayor orden, digamos, ¿no? Es decir, uno en todo orden de la vida, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de trabajo, en todo puesto de trabajo, si uno podría decir qué es lo que hago en un puesto de trabajo, más allá de lo operativo y que distinga el puesto de trabajo, es los problemas que resuelvo, los tipos de problemas que resuelvo, digamos, ¿no? El tipo de problema que resuelvo va desde, supongamos, en un trabajo muy operativo y muy básico, desde, bueno, me quedé sin tornillos o me quedé sin tinta en la impresora, bueno, ¿a quién le pido? ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién le pido para que me traiga un cartucho, digamos, ¿no? Es decir, va desde eso básico a la cuestión de, bueno, ¿cómo resuelvo para tener información que me manden 7 áreas distintas y de alguna manera cómo hago para en la información que me la den tenerla en un programa para que ese programa después yo pueda tener, bueno, es decir, vuelvo con esto, puede tener una complejidad el problema a resolver, no solo de conocimiento específico, sino también de que esto que estoy resolviendo se mantenga en el tiempo, digamos, ¿no? Porque yo también puedo estar dentro de los problemas que tengo es cómo hacer para que otros resuelvan o implementen o apliquen lo que yo estoy generando, digamos, ¿no? En consecuencia, el análisis del discurso, él lo que termina definiendo es esta persona qué capacidad tiene para manejar y resolver problemas de tal complejidad, de tal complejidad, de tal complejidad o de tal complejidad, digamos, ¿no? En cuanto a, cuando hablamos de complejidad, de mayores complejidades. Esa es una de las variables. La otra variable que utiliza es bueno, ¿qué compromiso y valoración tiene la persona? Compromiso con la organización y con el puesto y la valorización, la valoración, es decir, ¿qué tanto valora la persona el trabajo que hace? Uno podría decir ahí qué tal comprometida e identificada está con el trabajo que hace, digamos, ¿no? Por un lado, el nivel de complejidad de procesamiento es como que, a ver, ¿lo tengo o no lo tengo? Si bien en muchas cosas es opinable, porque él en sí opina de que, no sé, yo le hago una evaluación a una persona a los 25 años y para él, insisto, para él, la evaluación que él hace a los 25 años es, esta persona a lo sumo puede llegar a ser jefe operativo, nada más. Nada más. Y nada más, así yo se le haga la evaluación a los 50 años, me va a dar lo mismo, digamos, ¿no? Yo por lo menos, es decir, podría pensar, no sé, pueden pasar un montón de cosas de esta persona, no sé, que empiece una carrera, que la experiencia que tenga lo haga ser, vamos a decirlo así, más sabio,
o adquirir estas experiencias y que lo haga madurar en un montón de cosas y tener, bueno, sabiduría para poder enfrentar problemas de mayor complejidad y por ende, no sé, en 15, 20 años poder hacerlo. Bueno, esto Elliott Jaques no lo pensaba, digamos, ¿no? Es decir, para Elliott Jaques, alguien a los 25 podía tener ya la capacidad de ser gerente. Eso no quería decir que lo podía poner de gerente general mañana, digamos, ¿no? Que sí o sí va a tener que hacer todo el recorrido y desarrollo en esa carrera de liderazgo, pero que tenía el potencial, para llegar a ser gerente, digamos, ¿no? Por ende, acá, insisto, interpretando a lo que decía Leo Jack, en la complejidad del procesamiento mental es como decir, ¿lo tiene o no lo tiene? ¿Tiene potencial y hasta dónde llega? Eso es lo que definía. En lo compromiso y valoración, ahí sí estamos en algo fluctuante. A ver, por la duda, fluctuante. Si alguien dice, no sé, me veía a mí hace 30 años, con 27, 28 años, por lo menos lo que tenga que ver con el compromiso y la valoración, con lo que es especializarme en la psicología laboral, en la gestión de recursos humanos, sin lugar a duda, iba a ser un compromiso altísimo, digamos, ¿no? Y lo más probable es que eso se mantenga a lo largo del tiempo. Ahora, sí puede cambiar, porque esto del compromiso y la valoración también se evaluaba con respecto a la organización donde estaba, digamos, ¿no? Ahí sí eso puede variar. Yo puedo empezar con un compromiso altísimo en la organización donde estoy y pueden pasar, no sé, 2, 3, 4 años, 5, 10, y ese compromiso ya no es el 100%, digamos, ¿no? Por ende, eso sí es una valoración que sí a lo mejor hay que hacerla con frecuencia, porque puede cambiar. Y después habilidades de conocimiento, que ahí sí, habilidades de conocimiento, lo común es que tenga una línea ascendente. A ver, lo común. A ver, lo esperable. ¿Por qué? Porque lo esperable es que la experiencia que uno va adquiriendo le vaya generando este know-how de habilidades y conocimientos. Ahora, también es verdad que, y esto en los últimos 20, 25 años se ve muchísimo más, es decir, uno también tiene que actualizarse, porque claramente el trabajo que, en lo que es, por decir, selección de personal, cuando yo empecé hace 31 años era una cosa y hoy es algo muy distinto. No voy a decir totalmente distinto, porque hay muchas cosas que son, bueno, que se mantienen, pero yo diría el 80% de cómo hacía yo el trabajo hace 30 años y cómo lo hago ahora cambió totalmente. Y en ese cambio yo tuve que incorporar un montón de cosas, desde herramientas nuevas, desde hacerlo en lápiz y papel, hacer casi todo en una computadora, de manejar programas, bueno, montones de cosas, digamos, ¿no? Y que claramente, obvio, uno podría decir, esto para ustedes, esto es el ABC, digamos, ¿no? Pero si alguien pierde actualización o no se actualiza, claramente toda habilidad y conocimiento también puede perder, digamos, ¿no? No es que lo único que puedo hacer acá es ir cada vez en un nivel superior, sino que o me puedo estancar o hasta puedo bajar, digamos, ¿no? Pero bueno, básicamente, volviendo a lo que dije al principio sobre esto, para poner a una persona en un lugar que sepamos que va a poder responder a la complejidad de los problemas que va a tener que afrontar en esa función, tiene que tener capacidad cognitiva, vamos a llamarlo así de esta manera, compromiso y valoración de la posición y de la organización, por ende sentirse identificado y comprometido, y tener, vamos a decir así, la experiencia y la habilidad necesaria para afrontar, digamos,
los conocimientos también para afrontar los problemas que va a tener que tener en esa organización. Hay que evaluar esas tres cosas. Si alguna de las tres, a ver, nos genera dudas o último dice, no, acá tiene todavía camino por recorrer, o, por ejemplo, el compromiso de evaluación no lo vemos al 100, sino que lo vemos al 70, y la verdad que Elio ya venía, no es una persona que puede ocupar el puesto que estamos evaluando, digamos, ¿no? Es decir, en eso era muy claro. Imagínense que esto lo hizo en una organización que acá en Argentina, pública, nacional, donde en la mayoría de las organizaciones las posiciones de jefatura, de gerencia, en todo lo que tenga que ver carrera, digamos, ¿no? Cuando digo carrera administrativa, no está dada por esto, no está dada por esto, está dada muchas veces por la cuestión de la antigüedad, nada más. Y a lo sumo alguna evaluación de conocimiento. Por ende, imagínense en la década del 90, decir que estaba justo con justo estaba Menem, con el menemismo y toda esta liberalización sería demasiado para la época, pero bueno, con una economía mucho más abierta y con organizaciones más abiertas, por lo menos a pensar esto, digamos, ¿no? A más flexibles. Solamente en esa época se pudo hacer el desarrollo organizacional que se hizo, por ejemplo, poniendo esto, digamos, ¿no? No vamos a poner a el que es más antiguo o al que... Bueno, fundamentalmente es eso, es más antiguo, porque en muchas organizaciones, yo diría en la mayoría, porque ahora estoy pensando, qué sé yo, en empresas provinciales, por ejemplo, de energía, también se da lo mismo, digamos, ¿no? Es decir, que ante una posición de jefe o de gerente se hace una evaluación de conocimientos y salvo que la persona que se postula salga reprobado, uno siempre pone el margen de, bueno, no sé, 70 puntos a prueba, pero bueno, el máximo es 100. Pero bueno, alguien puede sacar 97, por ende dice, bueno, la verdad que tiene conocimientos bárbaros para la posición. Pero si alguien sacó 70, aprobó, y tiene 12 años, y el que sacó 97 tiene 10 años en la organización, bueno, va el que sacó 70, digamos, ¿no? Por ende, eso se tuvo que eliminar, obviar a veces, o bueno, de alguna manera dejar de lado para poder implementar estas cosas en la organización, digamos, ¿no? Por la duda, para que les quede claro, él básicamente trabajó muchas cuestiones que tienen que ver con de qué manera se definen cosas en la organización, pero fundamentalmente como herramientas trabajó el cómo medir la jerarquía o complejidad de un puesto. Por ende, para eso tenía una técnica específica, digamos, ¿no? Después, otra de las cuestiones es esto, es decir, cómo evaluar la capacidad de una persona. Por ende, ahí relacionaba esto, digamos, ¿no? Es decir, lo que por un lado evalúo como complejidad de una posición o de un rol, evalúo a la persona y trato de poner a las personas que estén con las capacidades para resolver la complejidad del puesto del rol, digamos, ¿no? Otra de las cuestiones, ya ahí después se metía en lo que es evaluación de desempeño, gestión por objetivo,
qué pedirles a las personas, se fue metiendo en cuestiones que tienen que ver con la práctica gerencial, digamos, ¿no? Es por eso que terminamos, digamos, este tema definiendo un poquito más las prácticas del liderazgo gerencial, que en sí resumen todas las actividades que propone este autor, Elliot Jaques, en su modelo, para, bueno, como el título de su libro más famoso lo dice, para tener una organización requerida. En realidad, si vamos a la traducción exacta, sería más una organización natural, digamos. Pasa que el término natural puede llamar a otras connotaciones, digamos, ¿no? Pero en sí, el término organización requerida tiene que ver con, tratemos de tener una organización en donde las cosas estén en donde tienen que estar, ¿sí? Donde desde el sentido común y para la organización de lo que es el objetivo principal de la empresa, donde tiene que estar. Pongamos las personas capaces en los lugares necesarios, dejemos claro el cómo nos vamos a manejar, cuál es la responsabilidad de cada persona en cada uno de los roles, y que en la organización quede claro qué se le pide a cada persona y qué se le va a dar a cambio en cuanto a, desde remuneración a reconocimientos a cada persona, digamos, ¿no? Básicamente, muy básicamente lo estoy resumiendo, pero básicamente es lo que proponía es eso como modelo, digamos, ¿no? Y de ya que muchas cosas son de sentido común, que uno dice, bueno, en organizaciones que más o menos andan bien, uno eso lo ve, pero otras cosas casi como que lleva a una organización con un alto, es decir, él propone altos niveles de participación en las personas, y por ende, por ejemplo, de que la información desde los que gana cada uno a cómo va la empresa y hasta los números de los balances de la empresa, que sea información que esté a disposición de todos, digamos, ¿no? Porque como todos hacen los resultados, bueno, que esa información esté a nivel de todos, cosa que eso es muy poco común verlo en cualquier tipo de organización, digamos, ¿no? En chica, en grande, en multinacional, en lo que sea, digamos, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hablaba antes él, lo explico sobre el JRG o el de la jerarquía de responsabilidad gerencial. Y bueno, y esto es un poco lo que yo ya expliqué, digamos, ¿no? Es decir, esta relación entre el nivel de complejidad del trabajo y la evaluación del nivel de complejidad que puede manejar una persona. O como comúnmente se llama, la evaluación del nivel de potencial de las personas, en cualquier puesto, en cualquier organización. Y bueno, y él, antes de entrar a lo que específicamente son las prácticas de liderazgo gerencial, que él define, él habla él define el liderazgo de esta manera, ¿no? Es decir, el liderazgo es, y bueno, le pone esta palabrita que inventa él, pero acá la podemos perfectamente sustituir por responsabilidad. El liderazgo es la responsabilidad, por ende, el hacerse cargo de lo necesario para el puesto, que poseen algunos roles de influir en una o más personas para que acepten voluntariamente los objetivos y finalidades propuestos por el líder. ¿Se acuerdan cuando empezamos esta unidad que hablábamos de que, bueno, uno de los roles del líder o de las habilidades era esta capacidad de influir, digamos, ¿no? La influencia, digamos, ¿no? Bueno, él acá habla del líder en cuanto a la responsabilidad del líder, o de última, uno podría decir, el objetivo principal es la influencia que tenga en las personas que conducen.
Por ende, esto que acepten voluntariamente, uno podría decir que acepten el liderazgo, digamos, ¿no? Es decir, o cuando el concepto que nosotros definíamos al principio de esta unidad, que le otorguen la autoridad a esa persona, digamos, ¿no? Es decir, che, la verdad que con esta persona me siento seguro, ¿eh? Porque es un jefe que conoce, que sabe, que ante una duda te la resuelve o trata de resolvértela. Bueno, eso, digamos, es una parte fundamental del liderazgo, digamos, ¿no? Y lo complementa Elio Jack con este párrafo donde dice que todos los líderes deben ser responsables de llevar a cabo las prácticas de liderazgo gerencial respecto de su subordinado como un elemento concomitante de su autoridad. Por ende, él dice, y acá relacionamos, ¿se acuerdan la tablita nosotros, que yo les puse en un momento también en esta unidad, sobre momentos de liderazgo y momentos de administración? Bueno, él acá en estos dos párrafos es como que une estas dos cosas, digamos, ¿no? Es como que dice, en el primer párrafo dice, el líder debe ser motivador, digamos, ¿no? Vamos a decir, motivador, acá lo invento yo, ¿no? Carismático, capacidad de influir en los otros, de que convencer a los otros que esto es lo que hay que hacer, convencer de que vamos a venir el sábado y así logramos el objetivo. Y en el segundo párrafo, lo que dice, digamos, sin negar el primero, es que, bueno, pero para llegar a eso, es decir, eso es importante, lo primero, pero lo otro también es importante que lleve a cabo ciertas prácticas de liderazgo que tienen que ver con fundamentalmente administrar eso. Fundamentalmente administrar eso. Y que ahora vamos a ver de qué es lo que son una cierta cantidad de prácticas que él define como necesarias para cualquier rol de gerenciamiento. Tomemos, insisto, gerenciamiento, así sea un supervisor de sector operativo, de producción, a el gerente general de una empresa de 5.000 empleados. Para él, en ese sentido, estamos en lo mismo, son líderes. Son líderes. Por supuesto, el supervisor maneja un nivel de complejidad, el gerente maneja un grado mucho mayor de nivel de complejidad en las decisiones y en los problemas que aborda, digamos, ¿no? Esa es la diferencia. Pero en sí, los dos tienen que ser eficientes en cómo analiza y resuelve los problemas de su rol. Y por ende, estas son las 10 prácticas. Como verán, hay algunas, ahora brevemente vamos a ver cada una, pero hay algunas que uno ahí al leerla son claramente, vamos a decirla, soft, que uno podría decir, bueno, la evaluación de la eficacia de las personas, el entrenamiento en el rol, el proponer el mejoramiento continuo, uno lo podría llegar a estar relacionando con cuestiones más soft, uno diría orientado hacia las personas, hacia los colaboradores, y otra más hard, más dura, digamos, que tiene que ver con administrar, planificar, asignar tareas. Bueno, insisto, es la combinación de estas cosas, es la combinación de, como lo veíamos en esa tabla, del rol administrador de gerencia y del rol motivador, si queríamos llamarlo, bueno, ahí usamos la palabra motivador, el rol motivador, digamos, motivador y carismático, de influencia en los colaboradores. Él dice, empieza con trabajo bilateral en equipo gerencial, que uno dice, ¿qué quiere decir con esto? En sí, es que él propone que todo grupo de trabajo, por ende todo líder, con su grupo de trabajo,
debe sí o sí tener reuniones periódicas con su grupo. Sí o sí. A ver, reuniones periódicas. ¿Qué hacer en las reuniones periódicas? Bueno, básicamente no es hablar de qué pasó el fin de semana, sino hablar de los problemas que puede llegar a tener cada uno en el trabajo. Obvio, esas reuniones periódicas son reuniones operativas, digamos, ¿no? No podría decir, me reúno el lunes para ver, bueno, cuáles son los desafíos, los problemas, las cuestiones, las prioridades que tenemos en la semana. Y en mi grupo de trabajo es como que también ahí un líder puede evaluar, che, en esta semana quién está sobrecargado. Por ende, ahí podemos perfectamente reasignar tareas y que otros, al que está sobrecargado, pueda de alguna manera aliviarlo. ¿Qué cuestiones o problemas podemos llegar a tener como para ir ya adelantándonos cómo actuamos si, por ejemplo, bueno, tendría que llegar el martes tal cosa? Bueno, ¿qué hacemos si no llega? Por lo menos preparar escenarios, situaciones, acciones. Por ende, el hecho de, uno dice, programar la semana es importante para el líder porque sabe que si organiza con su equipo, así sea, insisto, 2 o 3 personas, en algunos casos pueden ser 8 o 9, organiza con su equipo, bueno, cuáles son las prioridades, pero el equipo fundamentalmente, a ver, queda mucho más tranquilo, digamos, ¿no? Cuando digo queda mucho más tranquilo, porque por un lado, el saber que yo el lunes tengo una reunión en donde tengo que yo definir, bueno, yo tengo que hacer esto, esto y lo otro, y puedo tener estos problemas, ya hace que yo tenga que ser organizado. Me tengo que, por lo menos el lunes de la mañana antes de ir a trabajar, me tengo que ordenar de qué voy a hacer en la semana para no decir, la verdad que no tengo idea de qué hacer, digamos, ¿no? Pero la otra cuestión es que puedo ya ir articulando alguna cuestión de lo que puede llegar a pasar en la semana con algunos de mis compañeros de trabajo, digamos, ¿no? Por ende, es como que se clarifica mucho más el trabajo de la semana y el cómo se articula o cómo podemos articular los distintos objetivos que tenemos individuales en cada uno de los colaboradores, formando una especie de red de trabajo, de contención, de ayuda en ese equipo. Eso para él es fundamental. Para él es fundamental. En realidad, yo ya con la experiencia que tengo, así para cualquier equipo de trabajo es fundamental, digamos, ¿no? Obvio, es necesario que el líder sea una persona que sepa manejar estas reuniones, que sepa manejar y distribuir esto, porque bueno, si no se termina, a ver, si esas reuniones no son productivas, lo más probable es que ninguno vea el beneficio de reunirse. Y por ende lo más probable es que diga, uy, qué plomazo estas reuniones, digamos, ¿no? Por ende, una de las cuestiones que tiene que tener esto es que verdaderamente todos, o la mayoría, le vea el beneficio, lo palpe y lo tenga el beneficio de, bueno, la coordinación, el beneficio de estar informados, de conocer que nosotros que formamos un equipo, bueno, cuál va a ser la semana de cada uno, ¿no? Vuelvo con esto, puede ser la semana, que según el tipo de trabajo, el grupo de trabajo, semanal, quincenal, pero bueno, esto se debe mantener, digamos, ¿no? Bueno, esta es una de las prácticas. Después, la segunda es fijación de contexto. A ver, acá fijación de contexto, lo que habla Elliot Jack es que uno como jefe, obvio que maneja un poco más de información, uno podría decir confidencial, o a veces información porque está viéndolo desde otra perspectiva, a la situación que
que puede pasar el área, digamos, ¿no? O lo que ven en el día a día en el área sus colaboradores. Por ende, cuando hablamos de fijar contexto, es que sepa en el momento, ¿no?, y en la situación y a la persona o en el grupo determinado, dar información que ayude a las personas a conocer algo más y que le dé, a partir de ese conocimiento, mayor claridad, en algunos casos mayor tranquilidad, en algunos casos mayor confianza, digamos, ¿no? Por ende, que sepa administrar esto. Es decir, que sepa administrar el dar una información precisa para, bueno, informar, para mantener informado, para, en algunos casos, motivar a sus colaboradores. A eso le llama él fijación de contexto. Para él, dice, esto es muy importante porque, obvio, fomenta, desarrolla el nivel de autoridad y liderazgo. Porque bueno, tiró tal cosa el jefe y verdaderamente eso pasó. Dijo que teníamos que hacer esto como prioridad y verdaderamente después vimos que sí, para la organización es totalmente prioritaria. Nos dio esta información y verdaderamente eso era lo que en sí estaba manejando la organización y después nos dimos cuenta al mes que iba para ese lado. Bueno, de eso se trata, digamos, ¿no? Ojo, y así también, cuando hablamos de fijación de contexto, es hacer una devolución puntual y específica a una persona sobre algo que ha hecho bien o mal, digamos, ¿no? O que en la organización no se ve bien esto que hizo o se ve muy bien esto que hizo, digamos, ¿no? Eso también es fijación de contexto. Después, bueno, algo muy específico, la planificación, digamos, ¿no? Por ende, planificar no solo lo que va a hacer la organización, sino también la planificación de cuál va a ser el aporte de cada uno. Y a ver, uno cuando dice planificación, por decir, ¿no? Es decir, en la evaluación de desempeño muchas veces se utiliza esto para decir, bueno, qué cosas nuevas vos vas a tener o qué mejoras vas a tener en tu puesto en este año, y es como que se ponen como objetivos. Perfecto. Eso es planificar. Ahora, también planificar es hacer el seguimiento, digamos, ¿no? Y que a veces haciendo el seguimiento alguien puede cambiar, digamos, ¿no? De distintos objetivos. O cancelarlo puntualmente y abrir otro, digamos, ¿no? Bueno, de eso se trata este punto, digamos, ¿no? De que en sí el líder pueda mantener de manera frecuente a lo largo del tiempo, y cuando digo a lo largo del tiempo, vuelvo a insistir con esto de la evaluación de desempeño, ¿no? Porque una vez en la evaluación de desempeño dice, uy, debemos hacer esto y lo otro, y después a veces a lo largo del año no se hace nada de lo que se comprometió en palabra, digamos, en la evaluación de desempeño. Y a veces se pone por escrito y tampoco pasa, digamos, ¿no? Por ende, cuando hablaba de planificaciones, también hacer el seguimiento y que eso se concrete, digamos, ¿no? Eso sería una de las prácticas de liderazgo para cualquier líder. Después, bueno, esto que hablábamos y que yo había, ya con no lujo de detalles, pero con bastante detalle, expliqué con esto la asignación de tareas, digamos, ¿no? Un líder debe, como dije, conocer en profundidad qué es lo que hace, cuánto hace, qué es lo que hace, cuánto hace y de qué manera lo tiene que hacer en cuanto a tiempo y calidad, digamos, ¿no? Y esto es casi el punto en que en muchos líderes, líderes, jefes, gerentes, hacen agua. Porque en muchos casos
esto de la asignación de tarea, muchos jefes no conocen lo que hacen sus colaboradores. A ver, cuando digo no conocen, no es que no conocen absolutamente nada, pero no conocen en detalle, no conocen en profundidad. Y por ende, yo me he encontrado pilas de veces en donde uno de los principales problemas que puede haber en un grupo de trabajo es el desequilibrio que puede haber en ese grupo de trabajo de las cargas de trabajo, ¿no? Donde a lo mejor alguien está atiborrado de laburo y otro en el mismo área casi que no hace nada e inventa cosas como para que se le pase el tiempo, digamos, ¿no? Bueno, uno podría decir, pero podría pasar, poner el acento ahí, bueno, pero la persona que sabe que de las 8 horas hace su trabajo, lo que tiene que hacer lo hace en 2 o 3, tendría que decir, bueno, mira, a mí me sobra tiempo. Uno podría poner el acento en esa persona. Es verdad que hay algunas personas que de manera directa, voluntariamente, dicen, che, mirá, me está sobrando tiempo. ¿Qué puedo hacer? ¿Ayudo a alguien? O deben otras funciones, digamos, súmame otras funciones porque a mí me sobra tiempo. Pero en realidad la responsabilidad de eso, lo dice Yoyak, pero a ver, en las organizaciones es así, depende del jefe, digamos, ¿no? Es responsabilidad directa del jefe. Y por ende, si hay desequilibrio en las cargas de trabajo, es porque el jefe no está haciendo una de sus funciones, que es que la asignación de tareas, por ende las cargas de trabajo, sean uniformes, digamos, ¿no? Por ende, este es un punto que, insisto, para el ya fundamental de un líder. Porque, vuelvo con esto, el desatender estas cosas, lo más probable es que genere un ruido interno en el grupo de trabajo importante, que al corto plazo que al mediano o largo plazo va a traer problemas en la operación. Cuando digo en la operación, en las funciones del área, de casi todos. Por ende, Jack y en sí las organizaciones se le tiene que dar una preponderancia a esto. Después, bueno, el quinto es la evaluación de la eficacia, es decir, evaluar a las personas en relación a su desempeño. Su desempeño y los resultados, aunque en este sentido, Jack, vamos a decirlo así, opina distinto de lo que hoy se ve en todas las organizaciones. ¿Y qué se ve hoy en todas las organizaciones? Que por un lado se evalúa el desempeño, o lo que comúnmente se llama bajo el concepto de competencias, se hace la evaluación de competencias, pero también hay evaluación de resultados, digamos, ¿no? Es decir, como que a uno se lo involucra en los resultados, en algunos individuales propios de cada uno, en otros con los resultados, no sé, del área donde está trabajando, digamos, ¿no? En ese sentido, Jack es determinante. Dice, nosotros podemos evaluar a las personas, por la duda, a las personas que son colaboradores, solamente por el desempeño que pone. Por ende, por el conocimiento aplicado al puesto de trabajo que tiene, por la colaboración que presta, por la actitud puesta, pero no por los resultados. ¿Por qué dice esto? Porque como los resultados muchas veces dependen, cuando digo resultados del área, digamos, ¿no? Dependen de otras variables que no maneja el empleado. El colaborador, por ende, sería injusto que, por ejemplo, él tenga una baja calificación en su evaluación de desempeño por los resultados del área que a lo mejor, bueno, son resultados que, insisto, él no tuvo nada que ver, digamos, ¿no?
materia opinable, sin lugar a dudas, pero en sí, lo que comúnmente se suele hacer en las organizaciones, sabiendo que esto es así, a ver, sabiendo que, por ejemplo, me voy a poner del lado de la gestión de recursos humanos. Alguien puede decir, bueno, para el que está seleccionando, yo le puedo decir, mirá, si uno de los indicadores que te vamos a estar midiendo es cantidad de personas que se van antes de los 3 meses. Tomando de que haga una relación directa de que si la persona se va antes de los 3 meses, la contratada es porque la ha elegido, se ha elegido mal, y por ende es un mal trabajo del seleccionador. Y eso puede ser así totalmente, porque a lo mejor me apuré, vi solamente 2 y se lo mostré al jefe, el jefe lo atendió rápido y me dijo, bueno, sí, dale, vamos a probar y probamos y bueno, y la persona al mes, a lo mejor el mismo jefe dice, no me sirve para nada y bueno, lo termina echando o la persona se va. Pero también pueden pasar un montón de otras cosas que, o sea, la persona empieza a trabajar, es bárbara, qué sé yo, pero no se le pasó algo y que tiene que renunciar al empleo, o la persona entra bien, pero el jefe en un momento lo trató mal y la persona no le gustó y se fue, y por ende es porque el jefe fue un desubicado y no por el que hace la selección. Bueno, pueden pasar distintas cosas que no están de manera directa relacionada con que la persona se vaya antes de los 3 meses de haber iniciado el trabajo y que sea responsabilidad del selector, digamos, ¿no? Pero bueno, del otro lado del mostrador, es decir, del otro lado de lo que dice yo ya, que me puede decir, bueno, mirá, él maneja o él o las personas manejan este proceso y bueno, yo en relación a lo que hacer entrar a una persona que a los 2 meses se vaya y volver a buscar otra persona para que entre otra persona y se la vuelva a entrenar es muy costosa para la empresa, bueno, a alguien tengo que hacer responsable, digamos, ¿no? A lo mejor lo hago también responsable al jefe, pero bueno, a alguien tengo que hacer responsable y por ende él va a ser responsable. No lo voy a echar por eso, quizás, digamos, ¿no? Pero va a ser responsable y lo voy a atar, digamos, por ejemplo, a un premio o un no premio en el caso de que los resultados no sean buenos. Y en realidad, más o menos de esa manera es como hoy se administra esto, digamos, ¿no? Es decir, por un lado, la evaluación de desempeño, que tiene que ver con el cómo lo hago, la actitud que pongo, el compromiso, va por un lado, y los resultados, que la mayoría de veces están relacionados con un premio, un reconocimiento, va por el otro, digamos, ¿no? Con esto no quiere decir que no se reconozca el desempeño, es decir, el desempeño se reconoce de una manera y los resultados se reconocen de otra manera, digamos, ¿no? La mayoría de las veces con cuestiones monetarias, lo de las competencias muchas veces se reconocen con, bueno, capacitación y algunas otras cosas, digamos, ¿no? A veces también con cuestiones monetarias, es decir, un aumento por desarrollo en el puesto de trabajo tiene que ver con el desempeño, digamos, ¿no? Tiene que ver con el desempeño. Pero bueno, obvio que todas las organizaciones necesitan, y esto es también algo obvio, necesitan que haya una tendencia a unificar, digamos, por un lado, el compromiso de la gente, la buena voluntad, la actitud de las personas, digamos, por el trabajo, pero que eso termine redundando en buenos resultados generales para la organización, digamos, ¿no? Porque uno podría decir, insisto, si nos vamos al extremo, es decir, de nada me sirve tener gente comprometida, si los resultados son malos, digamos, ¿no? Pero para que quede claro, para que no digan, al final Gustavo
no dijo una cosa que vale una cosa y no vale la otra. Es obvio que el buen desempeño, digamos, el compromiso, la actitud, el mejorar en los conocimientos, sin lugar a dudas es el camino para que me lleve a mejores resultados. Por ende, bueno, evaluar esta eficacia, por ende, evaluar el desempeño y evaluar los resultados, porque hicimos las cosas, pusimos todo, pero no tuvimos buenos resultados. Bueno, ¿qué nos pasó? Algo, ¿en qué podemos mejorar o podemos aportar nosotros para, bueno, mejorar los resultados? Es decir, que esta pregunta, que este trabajo esté de manera permanente en las organizaciones, digamos, ¿no? Bueno, después, otra de las cuestiones es que sí o sí el líder tiene que hacerse cargo de lo que es la inducción y el entrenamiento. Uno podría decir, bueno, la capacitación. Capacitar, entrenar a las personas en el lugar de trabajo, digamos, ¿no? Que acá uno podría ir un poquito más lejos, es decir, no solo en el lugar de trabajo, en la función, sino también en el desarrollo de las personas, digamos, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo una persona que la veo que rápidamente aprendió, conoce todo lo del puesto, bueno, y dándole más cosas, porque sé que a lo mejor esta persona puede, en el mediano, en el largo plazo, o a veces en el corto plazo, poder estar en una función de mayor complejidad o tener un desafío, digamos, ¿no? Desafíos de trabajo de mayor responsabilidad, digamos, ¿no? Por ende, esto de hacerse cargo de la inducción y entrenamiento es esto, digamos, ¿no? De qué manera el líder tiene que tratar de manera permanente de desarrollar a sus personas. Y esto, digamos, a partir de que las nuevas generaciones, esto es algo que piden mucho, es decir, y valoran mucho, valoran de que, digamos, tomá, hace esto, tomá, te veo autónomo, tomá, te doy esto, hacete cargo de esto y resolvelo. Estas cuestiones son fundamentales hoy por hoy, digamos, ¿no? Por lo menos para los jóvenes profesionales que se ingresan a las organizaciones, es fundamental. Por ende, el líder tiene que tener esa mirada, ese foco, digamos, ¿no? Bueno, otra de las cuestiones que define Elliot Jack es que todo líder tendría que tener, esto no pasa tanto, por las dudas, pero que tendría que tener el poder discrecional de poder desafectar a alguien o despedir a alguien de su grupo de trabajo, digamos, ¿no? Por la duda, digo no pasa, ¿por qué? Porque en realidad en la mayoría de las organizaciones, obvio que un jefe puede decir, mira, tal persona, mira, ¿te acordás que lo hablamos? Tuvimos la evaluación de desempeño, no tenía el desempeño adecuado, lo fuimos viendo, no dio resultado. Bueno, creo que ya hemos llegado al punto de que esta persona no puede estar más cubriendo este puesto, digamos, ¿no? Eso sí ocurre, digamos, ¿no? En las organizaciones. Ahora, lo que no ocurre es que directamente el jefe diga al recurso humano, mira, mandale el telegrama el 31 de mayo. Lo común es que eso pase a otro nivel de su jefe, digamos, y en la gerencia de recursos humanos para evaluar, bueno, qué se hace con esa persona, si se la traslada a otro puesto, si en sí se la desafecta, por ende se la despide, o bueno, o en muchos casos dicen, no, mira, va a tener que mantener a esta persona igual en esta posición, a pesar de lo que haya dicho el jefe, digamos, ¿no? ¿Qué dice Leo Jack en ese sentido? No. Si un jefe dice, esta persona no puede estar en la organización, y desde recursos humanos, el jefe del jefe, digamos, o la gerencia general dice, no, vos mantenelo, estoy, por un lado, desautorizando al jefe o al líder, pero por otro lado es mantener como le voy a llamar así, un ruido en el área, que claramente va a tener consecuencias negativas, claramente, digamos, ¿no? Por ende, él opinaba es que cuando esto pasa, a lo sumo, obvio, si es sin fundamento, sin gran fundamento, de un día para el otro, obvio que ahí se necesita todo un proceso, pero si el proceso se cumplió y el líder
dice, no, esta persona no puede estar más en este grupo, bueno, la organización le tiene que decir, dar el ok, aprobarlo y, obvio, después sí la organización puede definir, mira, lo pasamos a tal lado, lo pasamos a tal otro, o los despedidos sí sería decisión de la organización que define en otro nivel, pero no decir, bueno, no, se mantiene igual como está hasta ahora, digamos, ¿no? Y después, bueno, los últimos 3 sería el octavo, el mejoramiento continuo, es decir, que de alguna manera, y esto también es muy importante, esto lo escribió en 1970 y pico Elliot Jack, esto tiene notable, mayor importancia en los últimos 25 o 30 años, digamos, ¿no? Es decir, que el líder sea un incentivador permanente de mejorar las cosas. A ver, y mejorar las cosas ahí puede venir de dos lados, es decir, de que él mismo diga, bueno, pará, no sé, vamos a cambiar la tecnología, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, vamos a hacerlo de otra manera, o abrir el juego también a sus colaboradores y bueno, que propongan, digamos, ¿no? Y que esto sea algo permanente en el grupo de trabajo. Y después la asignación de nuevos roles, digamos, ¿no? Es decir, así como decíamos, la asignación de tareas, bueno, manejo el flujo de trabajo, las cargas de trabajo, el estándar de trabajo que vamos a tener, pero también al mismo tiempo necesito de que si aumenta el flujo, si hay nuevas funciones, nuevas responsabilidades, si hay cosas nuevas, que a partir del mejoramiento continuo o a partir de que, bueno, de cambio en la organización, esto cambia, bueno, si es necesario tener en un puesto donde hay una persona que hayan dos, o un nuevo rol y un nuevo puesto en el área, que no sé, que sea más administrativo y por ende le resuelva cosas a los que son analistas. Bueno, esas cuestiones son también las que tiene que estar analizando, estudiando y bueno, proponiendo todo gerente, digamos, ¿no? Y por último, lo que él llama coaching, digamos, ¿no? Que en sí es bastante parecido a lo que nosotros ya hoy conocemos como coaching, pero básicamente es esto, es, uno podría decir, prestarle un oído a los colaboradores cuando lo necesitan. Por ende, si uno ve que alguien de sus colaboradores está necesitando, o que lo ve alicaído, contrariado, lo que sea, bueno, encontrar ese espacio de confianza como para, de alguna manera, que se puedan hablar de estas cosas. Es decir, por ende, el rol de coach es el rol de el que genera esta confianza en sus colaboradores para, bueno, para poder tener también este ida y vuelta, porque uno también puede hacer cosas que a algunos les pueden generar malestar, molestias, bueno, que tenga ese canal y ese flujo de ida y vuelta, digamos, con sus colaboradores de manera permanente y continua, digamos, ¿no? Obvio. Elliot Jack, y para terminar, él dice, fundamentalmente en los soft, fundamentalmente en lo que tenga que ver con la capacidad de influir, de tener contacto con las personas, va a haber líderes que esto les sale naturalmente y que son, a ver, muy buenos porque están dentro de su característica de personalidad. Pero ojo, porque sea su característica personal no quiere decir que lo va a hacer siempre eficientemente, porque a veces se van en demasía con algunos rasgos, digamos, ¿no? Por ende quieren psicologizar a todos sus colaboradores y ya ahí entramos en un defecto, digamos, ¿no? Pero sí es verdad que le sale mucho más natural, ¿qué te pasa? Esto, lo otro, vamos a hacer una reunión, y hay otros que no. Hay otros que por distintos motivos prefieren a lo mejor la distancia, a lo mejor a veces no, porque no lo hacen a menudo, no les sale naturalmente, prefieren, evitan esas cosas. Bueno, lo que dice Elliot Jack es, a ver,
hay respeto de que haya distintos estilos, y ella no es que lo respetó, hay distintos estilos. Ahora, claramente un líder tiene que manejar todos estos roles. Volviendo a la tablita esta de rol administrador y rol de líder o motivador. Un buen líder tiene que manejar los dos roles. Quizás sea mejor o naturalmente me salga más un rol que el otro. Ahora, no puedo, lo que sí no puedo para ser un buen líder es, bueno, lo otro no, ni lo hago. Es decir, por ende, entonces, con la que hablábamos, yo puedo ser súper motivador, pero no planifico, dejo que las cosas se hagan, bueno, claramente voy a ser un mal líder. Yo puedo ser un muy buen administrador, por ende me gusta planificar, asignar tareas, perfecto, pero si no coacheo, no evalúo, de alguna manera no desarrollo, estoy cerca de la gente para desarrollarla y solamente controlo y superviso, y también voy a ser un mal líder, digamos, ¿no? Bueno, a esto es donde se concentraba Elliott Jaques en las prácticas de liderazgo gerencial, y de ya, cuando uno habla de estas cosas, está hablando de todos los líderes de una organización, y por ende, sin lugar a duda, este modelo, que después con cada una de estas cosas, obvio, hay acciones y trabajos específicos, él trataba de incorporarlo como una forma de gestión organizada en todas las empresas, digamos, o en las empresas donde él podía trabajar como consultor, digamos, ¿no? ¿Dudas, preguntas? ¿No? No, profe. Bueno, nos vemos entonces el miércoles directamente allá a las 9 de la noche en la Facu. Dale, hasta el miércoles. Nos vemos. Chao, chao, hasta luego.